vemos que se han empezado a hacer algunos balances de las consecuencias, del impacto que ha ido generando la temporada de lluvias de este año, especialmente en la zona andina, en la zona de los llanos, con las lluvias registradas en las últimas semanas. Ayer Fedeagro compartía alguna estimación de las hectáreas que pudieron ser dañadas por las inundaciones que provocaron crecidas de varios ríos en estas zonas del país. ¿Cómo van haciendo su evaluación en el sector ganadero, especialmente en estados como Barinas, Portuguesa, Apure? ¿Cuál es el balance que van haciendo en el tema de la ganadería? Fíjate, mira, nosotros estamos, por ejemplo, Barinas, está a un costado de lo que es la Sierra Nevada o el Parque Nacional Sierra Nevada y lo que implica este glaciar y la cantidad de afluentes o ríos que aportan agua al estado de Barinas y que caen por esta ladera del Parque Nacional. Hacer una estimación en este momento, estamos en plena afectación, estamos en su gran mayoría los municipios del estado de Barinas tienen afectaciones en la zona sur de sus municipios, las que hacen frontera con los ríos que van bajando hacia el Apure, y a esto se le suman los ríos que entran con sus caudales desde Colombia, el Arauca, el Meta, que aportan una cantidad de afluentes importantes también. Entonces, para nosotros como ganaderos en este momento es difícil explicar lo que puede estar pasando, porque hay parroquias de Pedraza, por decir, que es un municipio importante, uno de los más grandes del estado de Barinas, que están afectados en María Briceño y Elgarri, que es Maporal, en Anaro, que es la parte sur de Pedraza, pegando con el río Anaro, Suripá, en la parroquia Páez, que es donde está, que conocemos como Canaguá, que tiene cerca de unas 50.000 hectáreas bajo agua afectadas, pero en su gran mayoría toda la zona sur del estado de Barinas e incluso el municipio de Barinas, en parroquias como Santa Inés, Santa Lucía, están afectadas. Yo les explicaba hace unos días que todas estas aguas van a ir sumándose a los caudales de estos grandes ríos y van a ir afectando lo que es parte de la, de las vertientes de los ríos a sus márgenes derecha e izquierda del estado Apure y del estado Barinas. Y asimismo van a ir bajando, sumándosele todos estos caudales al Orinoco, que posteriormente, por supuesto, va a afectar a Monagas, Anzoátegui, Bolívar y Tucupita, porque ahí esto es una reserva natural del país. Y en estos días veíamos unas gráficas de Puerto Páez y de Carreño y lo que es el paso de la Chalana entre Apure y Amazonas y Colombia, porque hay una conexión allí donde se confluye el Meta con el Orinoco. Y bueno, prácticamente la, las instalaciones, infraestructuras habitacionales allí estaban el agua al techo. Entonces, es lo que les refería. O sea, decir ahorita cuántas hectáreas puede estar en Venezuela afectadas por ganadería, lo que sí les tengo que decir es que muchas. En Barinas, los municipios que les digo que hacen lindero con estos estados, tuvimos que retirar a veces, incluso hubo que retirarse personas que viven en las orillas de los ríos, haciendo pasos de chalanas y algunos intercambios comerciales que hay entre estado y estado o entre municipios o parroquias en este caso, que es la salida de los quesos, la salida de los animales, han estado paradas por el nivel de agua, pues, porque los puertos prácticamente se inundaron también. Entonces, las afectaciones son muchas, de infraestructura, de cercas perimetrales, de alambres que se dañan, que se pudren, de animales que se han perdido. Cuantificarlos en este momento, decirles cuánto es muy difícil, pero sí es una gran cantidad de hectáreas y de instalaciones que ya teníamos establecidas con cultivos de forraje, porque el ganadero se dedica, aparte de a veces a la agricultura normal, hacemos agricultura de forraje, de pasto, que es lo que comen los animales a pastoreo, pues nuestros animales, que en su mayoría son de pastoreo. En el caso de Fedenaga, ahí entiendo que los agremiados, las personas que hacen parte de la organización, van compartiendo información de su realidad, que puede ser una realidad a veces compartida y a veces con algunas diferencias marcadas. Usted nos explica más o menos la situación en términos generales de los estados Apure y Barinas, donde quizás uno pudiera pensar que se concentra la mayor cantidad de tierras de los agremiados de Fedenaga, ¿no?
Y quisiera preguntarle por eso que usted recibe de los agremiados, de las personas que tienen ganado, que producen, que procesan la leche, que producen queso. ¿Qué les dicen ellos a ustedes en este momento? ¿Cuál es el sentimiento del gremio? ¿Qué es lo que más les preocupa en este momento? Bueno, la recuperación. Recuerda que les decía que toda esta afectación por la cantidad y acumulación de agua por el espacio o de tiempo, póngale una semana, 2 semanas, eh, hace que esos cultivos se pierdan, se pudran, se dañen, donde son pastos incorporados, pues especies incorporadas. Cuando son especies acuáticas, pues ellas pueden sobrevivir a esa cantidad de agua. Pero sí se estropea el desenvolvimiento de la salida del producto. No podemos ordeñar o no vamos a poder ordeñar una vaca con una cantidad de agua. Lo que estamos es más bien haciendo movimientos de animales desde las áreas más afectadas hasta áreas donde puedan estar en espacios más altos o terrenos más altos que puedan secar los pies. Eh, Zulia, Barinas, Apure y Guárico pudieran representar el 60-70% del rebaño nacional en este momento. Zulia no se ha visto tan afectado, menos allá en el sur del lago que pudo haber algunas afectaciones, incluso de Mérida, de la parte que bajó de Mérida, de Chama, con cultivos y con productos, con animales, pero no se ha visto tan afectada como se está viendo afectado Barinas y Apure. Recuerden que Zulia el año pasado sufrió hace 2 años seguidos el embate de la ruptura del dique del 43, donde pasa esos ríos importantes de Zulia que inundaron una cantidad aproximada entre 150.000 y 170.000 hectáreas, viéndose afectadas cultivos de palma, rebaños, una cantidad importante de animales. Entonces venimos con 3 o 4 años sufriendo afectaciones climatológicas, claro, no en todo el país. Aquí lo que de verdad nos preocupa es cómo nos vamos a recuperar, qué hacer para recuperarnos. Y estamos pensando primero en pasar la emergencia, porque estamos en plena emergencia en este momento y es apoyando a productores de cómo mover animales de un lado hasta otro lado, del INSAI colaborando, de las asociaciones colaborando, llevando medicamentos, porque incluso estamos llevando medicamentos, porque hay gente que tuvo que salir de sus predios y irse a zonas donde tienen que refugiarse porque no pueden estar donde está el agua subió a niveles que no habíamos visto en mucho tiempo, dicen los más viejos en este oficio, que tienen mucho más tiempo en esa finca, dicen que jamás habían visto esta cantidad de agua. Entonces, ciertamente ha llovido en demasía y lo que nos preocupa es que aún va a seguir lloviendo porque estamos en el segundo mes de invierno prácticamente. Nos queda lo que es julio, que julio es uno de los meses en los que nos tiene acostumbrado a llover más. Ojalá que no sea así y que podamos ir resolviendo algunos temas primero que nada, el cuidado de los rebaños, que es lo que más nos preocupa. Y es la migración de rebaños, como lo están haciendo muchos productores, desde esas zonas bajas a zonas más altas. Precisamente sobre esto último que apunta, quería preguntarle y es, previendo las condiciones que va reportando el INAMED y la previsión de que apenas estamos acercándonos a la mitad del pronóstico de las ondas tropicales que van a atravesar nuestro país, que sabemos que la Federación Nacional de Ganaderos, como otros gremios, suelen estar bastante organizados. ¿Qué medidas están tomando para intentar mitigar un poco la situación, hacer contención desde sus posibilidades reales, tratar de que el daño sea el menor posible y cómo está haciendo esa articulación con las autoridades para lograr resguardar lo más que se pueda el rebaño que tienen y poder seguir en medio de todo haciendo lo que hacen? Pero mira, hemos ido a través de los chats de la federación, a través de estas entrevistas grabadas y de estos programas al vivo que decimos que, bueno, ese volumen de agua va a ir afectando aguas abajo, lo que estamos diciendo. Entonces, lo que es Guárico, lo que es Monaga, que es Anzoátegui, tienen que ir tomando previsiones porque ese volumen de agua no se va a perder. Ellos van a ir almacenándose en esa represa natural. Entonces, desde ya hay que ir moviendo animales a las partes más altas que puedan moverlas, ir coordinando toda esa migración para tratar de evitar las pérdidas. Hay situaciones como las de Barinas que nos llegó el agua de repente y en este momento estamos moviendo animales, pero sí tardan 5 o 10 días en llegar a esos volúmenes de agua, a esos estados que estoy refiriendo. El sur de Apure probablemente
todo lo que es la frontera del Apure ya con Arauquita, Arichuna, son poblaciones que muy probablemente se van a ver afectadas, incluso con las poblaciones de Guárico que están cercanas allí y lo que es Portuguesa, que van a ir aglutinándose. Hay un municipio de Barinas que es Arismendi, que hasta ahora no ha ido llegando a esas crecientes, pero pronto, entonces ya ellos tienen previsiones de que tienen que sacar los animales hacia lugares mucho más altos porque es un municipio que recoge muchísima agua, o sea, que es un municipio inundable, pues en épocas de invierno se inunda, entonces con esta cantidad de volumen de agua muy probablemente se va a afectar mucho, como está la ciudad de Nutrias hoy, que bueno, gracias a Dios está el Estado en pleno allá buscando resolver porque la comunidad como tal, la localidad está afectada por volúmenes de agua allí por inundación. A esta hora estamos conversando con José Labrador, es vicepresidente de FEDENAGA, de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, a quien le agradecemos este espacio, este contacto. Hay un tema por el que le quiero consultar. Usted nos da el dato de que más o menos el 60% del rebaño está distribuido entre los estados Zulia, Barinas, Apure y Guárico. Lo mismo ocurre, quiero tratar de hacer un ejercicio de imaginación con el tema de la producción de hortalizas y de verduras, que la mayoría se concentra en los Andes venezolanos. Y esto implica que tanto con las verduras como con el ganado, la carne, el queso, los derivados, tengan que distribuirse luego en el país. En este momento, ¿cuál es la situación de la distribución? Entiendo que están moviendo animales, que el queso, la leche, en algunos casos no está pudiendo ser trasladado. Pero en este momento, ¿cuál es la fotografía del país en cuanto a distribución de estos productos? Pregunto por si en algún lugar alguien puede estar ya sintiendo desabastecimiento de algún producto o incremento de precios. No creo. No. Ok, Mire, ¿qué pudo haber ocurrido con la carne? Nosotros tenemos una superproducción de queso en estos tiempos de invierno. Tal vez estas 3 semanas últimas, pues, no hemos podido sacar la misma cantidad de queso que ofertamos al país o, o de hortalizas, pero el abastecimiento está garantizado porque hay producción, hay excedente de producción y podíamos colocarlo y está ok, saliendo producción hacia el centro, a los centros poblados y de hecho los animales gordos para beneficio, hubo que apresurar la salida y estamos saliendo de ellos porque si se dejan en el agua, pues van a perder peso, se va a perder el trabajo que hemos hecho. Entonces, lo poco que pueda sacarse, hay que sacarse de inmediato para evitar primero la pérdida por agua o la pérdida de peso porque no se sacó en el momento indicado. El animal en el agua se estresa, no come, no tiene que buscar alguna manera de salir hacia partes más altas, de terreno más alto. Entonces, carne está saliendo y las hortalizas están bajando. Yo estuve ayer en las plazas de Barinas y hay productos suficientes de hortalizas y de verduras y legumbres, pues. Hay afectaciones de musáceas, muchas en Barinas. Hay afectaciones en el sur de Mérida y en la parte sur del lago, muchas afectaciones de cultivos por el Chama y por todos estos ríos que sufrieron ese incremento enorme de sus caudales. Y bueno, nosotros normalmente los cultivos de este tipo de productos los hacemos a las orillas, en las vegas de los ríos, que es donde podemos tener mayor acceso al agua y mantener los cultivos durante todo el año. Pero hasta ahora la emergencia es la emergencia de animales, la emergencia de infraestructura y la emergencia de humanos. A pesar de que han habido afectaciones de vía, estamos canalizando con los organismos del Estado para resolver, porque la mayor de la vialidad que tenemos en el país es rural. Aguas adentro, en un estado puedes conseguir 3.000, 4.000 kilómetros de vialidad rural que está siendo afectada por la lluvia. Y son terrenos de tierra con gran son, con algunos materiales que al meterle tráfico, que se están usando porque de repente hay una vía, una troncal asfaltada o una vía principal asfaltada que está afectada y no la estamos usando. Entonces se dañan esas otras vialidades. Y es lo que estamos tratando de recuperar y de tratar de que no se pierda toda la estructura que está lograda por muchos años en la parte rural. ¿Qué alternativas tienen además de estas vías rurales o qué alternativas están mirando mientras se restablecen los pasos por algunas de estas troncales o en algunos viaductos que han sido afectados o arrastrados por las aguas en los últimos días? Bueno, de repente ayudar donde los pasos se están haciendo daño, mandar material granular, mandar granzón, mandar algo para tratar de mantener esas vías que nos están ayudando a resolver.
Este, mientras que esté el agua es muy difícil trabajar. Y estamos esperando es de repente hacer drenaje, sacar el agua donde estamos, o sea, para poder resolver daños principales. Hay demasiadas áreas donde hay pequeños puentes, pequeñas alcantarillas que fueron afectadas y que tenemos que esperar que bajen las aguas para repararlas. Las que no hemos dejado dañar, bueno, es colocando material entre los productores, entre los organismos. Y bueno, apoyando más que todo, hay mucha gente, pequeños productores que se han ubicado en esas áreas. Yo no las llamaría de riesgo porque, como les dije al principio, mucha gente dice que tenían demasiados años sin ver tanta agua. Entonces, gente que tuvo que salir de sus pequeñas unidades de producción o de sus unidades de producciones porque sencillamente están bajo el agua las unidades de producción. ¿Qué supone para ustedes y para la población con la que trabajan todo esto que está pasando? Es decir, ¿qué les ha exigido como gremio, como sociedad, como comunidad, con los trabajadores de sus espacios, de sus predios? ¿Qué ha supuesto toda esta situación de emergencia? Mira, yo creo que en este momento es apoyarnos, paliar la emergencia como tal, ayudarnos entre todos los que hacemos vida en el campo, preocupándonos por esa familia del campo, por esos trabajadores que tenemos, por los pequeños productores, que hay muchos pequeños productores en este país. Y bueno, Fedenaga viene cambiando su concepto de entender de que esta actividad de ganadería o de trabajar el campo tiene que ser sustentable en el tiempo. Y eso viene desde arriba, desde los grandes cerros, que tenemos que venir repoblando los cauces de los ríos, fortaleciendo la parte agroecológica y el manejo de las tierras para que pueda quedarle a las generaciones futuras. Entonces hemos ido cambiando los conceptos, enseñando los conceptos y manejando las formas para que la gente trabaje la tierra de forma más amigable y más sustentable en el tiempo. Tenemos que hacerlo así, es cuidar el planeta. Y esto que estamos viendo es sencillamente el cambio climático no lo ha generado otra cosa que no sea la industrialización y el uso indiscriminado de alguna maquinaria, químico, una cantidad de cosas que han afectado a la tierra como tal. Y por eso vemos esos desbordamientos de ríos, esas cantidades de aguas que no se ven vistas. Para cerrar, quisiera justamente esto que menciona ahora, ¿no? En términos de pensar en la recuperación, ¿cuál es el aprendizaje que les deja? Usted menciona el cambio climático, menciona el uso indiscriminado de algunos equipos, de algunas tecnologías, de algunos químicos. Si tuviera que enviarle un mensaje a los agremiados pensando en el futuro, ¿qué le diría hoy en medio de la inundación todavía, aun cuando no ha pasado? Bueno, que esto nos deja una experiencia muy traumática, muchos pérdidas importantísimas de todo lo que se ha venido estableciendo, porque yo les explicaba que levantar un terraplén en una zona, en una sabana, en un campo, es maquinaria, es camiones, es una cantidad de cosas. Entonces, que tenemos que ayudar a fortalecer los ríos y bueno, que tenemos que ver de que esta experiencia se nos puede o ir agravando o podemos ir trabajándola y soportándola y de alguna manera, como lo dije en un principio, pensando en el planeta, pensando en la actividad que vamos a desarrollar y que puedan desarrollar nuestros hijos o las generaciones futuras, tenemos que cambiar muchos esquemas y muchas formas de trabajar la tierra. Si queremos que sea sustentable en el tiempo, que permanezca en el tiempo y que contribuya a lo que estamos buscando, que es precisamente producir alimentos para el resto de una población, en este caso los venezolanos, y probablemente si logramos mejorar nuestros niveles de producción, que esos excedentes vayan a otros mercados internacionales. Eso es lo que buscamos en ese paso a paso. Primero, concientizar al venezolano que hace trabajo en el campo, al agricultor que produce ganadería, al agricultor que produce alimentos, verduras, legumbres y otros cultivos. Eso hay que hacerlo desde ya. Es una premisa que tenemos como líderes gremiales, como productores, con ejemplo y con la palabra y diciéndole cómo en otros países del mundo lo están haciendo ya. José Labrador, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido muy amable por atender los micrófonos y las cámaras de Radio Fe y Alegría a esta hora de la mañana. Gracias a ustedes. Mire, cualquier solidaridad que puedan tener, no crean que es de más pedirles. Muchos de nosotros estamos haciendo aportes con vehículos, con algunas cosas, pero hay gente afectada que de verdad necesita de su ayuda. Ciudad de Nutrias, en Barinas, la parroquia Páez del municipio Pedraza, el Caparo en Barinas, como está Mérida, está Barinas en gran parte de su territorio.
Lo que pasa es que como somos este, áreas distantes geográficamente hablando, no lo vemos, pero sí hay mucha gente afectada aguas abajo, en las márgenes de los ríos, en estos caseríos, en estas poblaciones que se han ido formando en la ruralidad de Barinas y de Apure, que van a necesitar del apoyo de todos los ¿Qué es venezolanos. lo que más Entonces, hace sería, falta? ¿Qué es lo que más hace falta? ¿Cuál sería la mejor ayuda que se le podría brindar? pienso que en medicamentos que tengan que ver con la parte de la cantidad de agua que nos está dando problemas de piel, problemas de gripe, problemas endémicos, hay presencia de algunos brotes, algunas cosas que se acostumbran a ver en este tipo de situaciones, dengue, algunas cosas que nos ayudan a tratar eso con medicina y con algunos que otros enseres pero que uno dice que puede hacer, incluso medicina para animales, porque hay animales que tuvieron que caminar largos trechos o trasladarse largos trechos desde un sitio hasta otro y tienen problemas podales o tienen problemas o lesiones por esos mismos traslados traumáticos que hubo que hacer en canoa, en barcazas, para sacarlos de esas zonas inundadas a zonas secas. Entonces, lo que crean que pueda necesitar esa gente, se necesita. Hay organizaciones como Cáritas, las asociaciones están recibiendo cualquier donación y las entregamos directamente a Cáritas o a los organismos que nos lo soliciten.